bueno saludarlos desde aquí, desde Colombia. ¿Me escuchan ya? Sí, Qué rico saludarlos. Y bueno, que sea el Espíritu de Dios, que sea Dios Padre, Dios Hijo y ese regalo el Espíritu Santo a través de esos dones y carismas, ese discernimiento que me regale a través de esa unción, me regale por esa oración de esas manos consagradas del sacerdote que hizo inicialmente y de este Santo Rosario, la Virgen María, que coloquen las palabras para que yo no hable lo que yo quiera, sino lo que Dios quiera hablar a través mío, porque de pronto se me sale el moño, de pronto me sale el bisoñé, el estrato, se me sale el pelimorao. Entonces, que sea el Espíritu de Dios quien coloque esas palabras acertadas, precisas, para que yo no hable lo que yo quiere, sino lo que Dios quiera hablar a través mío. Y así ustedes no escuchen lo que quieren, sino lo que necesiten, porque no todo lo que uno le pide a Dios es lo que más le conviene. Un papá, por más que ame al hijo, no le puede regalar una cuchilla al niño, que de pronto se corta, se hace daño. Y como dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles 2:39, cuando sacamos tiempo para Dios como lo estamos haciendo esta noche, que se cumpla esa palabra en nosotros. Dice, cuando sacamos tiempo para Dios, para orar, para conocerlo, para crecer en la palabra, en los sacramentos, mandamientos, en toda esta riqueza de la iglesia, cuando sacamos tiempo como lo estamos haciendo esta noche para Dios, las bendiciones no solo te van a llegar a ti o a mí, sino a todos nuestros familiares y a los que están lejos. Hechos 2:39. También dice Hechos 16:31. El Señor nos dice, primero cree tú que estás escuchando, que nos estás viendo, primero cree tú y te salvaré a ti. Y después salvaré a toda tu familia. O sea que a través tuyo, así como a través de Jesucristo entró la luz a la humanidad, a través tuyo entra la luz a tu familia. Solo que el día y la hora lo tiene Dios. Él es el que sabe. Mientras tanto, nosotros encontramos esa paz en el corazón. El Señor nos siga cubriendo con su sangre preciosa a cada uno de nuestros seres queridos, familiares, para que nada ni nadie obstruya las bendiciones, nada bloquee las gracias que Dios quiere darnos esta noche. Ese reino de Dios que es esa paz en el corazón y lo demás viene por añadidura. Desde Colombia, qué rico compartir estas palabras de esperanza, así como un día yo las busqué en tantas personas cuando estaban los dolorosos. Esta noche el Señor, como dice, es como un dominó. Primero nosotros buscamos a otros y después nosotros somos un canal para otros, multiplicadores. Y como promete la palabra de Dios, de lo que Dios te sana a ti o a tu familia, quedamos con esa gracia, con esa experiencia, con esa fuerza, con esa sabiduría para ayudar a otros que lo van a pasar después. Esto es un dominó. Primero nos toca a unos y después a unos por la mañana, a otros al mediodía y a otros por la tarde, pero a todos nos pagan igual. Bueno, de nuevo, mi nombre es Iván Gutiérrez y no soy actor en retiro. Hace 2, 3 años coprotagonicé una película con el canal Caracol, que es uno de los canales más importantes acá en Colombia. Una película que está en Netflix. Yo soy el protagonista, una comedia colombiana, se llama Welcome to Colombia, bienvenido a Colombia. No estoy trabajando muy seguido en televisión, a pesar de que mis compañeros ya no son actores hoy en día y no directores, tienen pues más poder y muchos de ellos me llaman que haga una novela, una película, que si quiero hacer el casting, pero pues ahora les cuento por qué es que me he retirado un poco, porque estoy haciendo otra actividad también, no le van a contar a nadie, pero es algo muy lindo que Dios le da a uno. A uno no le pagan por trabajar, sino por divertirse. Ese es el regalo más grande. Cuando ya no busca uno entender, que lo entiendan, sino entender a los demás. Y la experiencia mía, pues es por qué estamos hablando hoy en día de estos temas de crecimiento, de fortaleza espiritual, de la felicidad y el equilibrio de vivir en todo, porque eso es Dios, más que volverse uno fanático, no, es un gozo, una paz, que es una frase muy linda que dice, el dinero nos hace ricos, nos da comodidades, el estudio nos hace inteligentes y nos llena de títulos, pero solo Dios nos da paz y tranquilidad. De ti se pueden reír, te pueden rechazar, se pueden burlar porque buscas a Dios, porque oras a diario, pero nadie te puede robar la paz. Y eso es lo que yo vendo, lo digo en un término coloquial, en un término marketing hoy en día en este mundo tan materialista, eso es lo que yo vendo de Dios,
lo que no da ni el dinero, ni los títulos universitarios, ni la empresa, la paz en el corazón. Tú puedes tener un colchón de 2 millones de dólares, un colchón, el super colchón, pero el sueño, esa paz, solo nos la da Dios. Esa paz en el corazón del hombre. Y eso es lo que yo le comparto a la gente. Y yo no busqué a Dios porque era un Dios lindo, bueno, no. Ahora les comparto es qué fue lo que me pasó. Desde pequeño, yo le preguntaba a Dios, porque teníamos una familia muy cómoda, una familia en un pueblo, nací en un pueblo de un departamento en Colombia que se llama Caldas, se llama Pácora Caldas. Y allí teníamos 3 fincas, nosotros pues Colombia, bonanza del café, teníamos 2 fincas cafeteras de café donde se producía café y de ahí salía pues café para todo Colombia y para el mundo como todas las demás fincas. Teníamos teníamos carros eh, y una vida muy cómoda. A la edad de 11 años, hasta ahí, muere mi papá, muere de 45 años, a raíz de que vivíamos con mi abuelita y mi abuelita, mi papá era el hijo consentido, el hijo predilecto, el pechichón se dice en Colombia, el nené, el bebé de mi abuelita. Y mi abuelita le dio un amor, una sobreprotección y vivía con nosotros en la casa. Entonces, cuando muere mi abuelita, mi papá no aguantó. Mi papá empezó con lo que llaman una pena moral, un vacío, un despecho. No aguantó en la muerte de mi abuelita y mi papá se entrega al trago. Somos de una región, pues Colombia de por sí, bueno, en el mundo hoy en día el trago, el licor, el alcohol. Mi papá muere de 45 años de alcoholismo. 45 años, le dio una cirrosis en el hígado y muere y no estaba preparado. Entonces, un familiar que nos manejaba, nos administraba todo, con revólver en mano, con pistola en mano, en complicidad con el juez del pueblo, cogieron a un tío mío que estaba administrando nuestra herencia y a la fuerza lo hicieron firmar todo por notaría y nos robaron todo y nos dejaron en la calle. Mi mamá la iban a mandar para un convento donde estaba una tía mía de religiosa, de monja, de clausura, y a cada uno de nosotros quedamos en una crisis económica, en una quiebra tan tenaz, pasamos de ricos a pobre en cuestión de 6 meses. Todo lo que me sucedió a mí ha sucedido rápidamente. Es un misterio que ahora van a entender. Mi mamá para un convento y a cada uno de los 6 hijos de nosotros pequeñitos, la mayor tenía 16, 17 años, yo tenía 11, nos iban a repartir donde cada una de las tías. Y ahí empieza la pregunta de mi vida y el cuestionamiento. Si Dios es tan bueno, si Dios es amor, que la misma Biblia lo dice, que Dios no abandona ni a las viudas ni a los huérfanos. Y entonces empezó la pregunta mía, ¿de dónde está Dios? ¿A dónde está Dios? ¿Cuál Dios amor? Muéstrenos a ver. Y es la pregunta que hoy en día hace mucha gente en el medio de la televisión, el intelectual, el artista, el periodista. Si Dios existiera, no existiría tanta pobreza, o el comunista, o el socialista. Si Dios existiera, no existiría tanta maldad. Como un papá viola, mire, en México, Colombia, antes de la cuarentena, en Colombia, un esposo, un compañero mataba a su esposa, según el Ministerio de Salud. En México son entre 5, 6, 7 esposos, compañeros la asesinaban a diario. En Colombia, tristemente, y ya en España, en México, tristemente, cada hora 2 niños, 2 niños son violados, particularmente por sus mismos familiares. Y ya desde pequeño, pues no sucedía esa estadística en nuestro país, en el mundo. Pero la pregunta era, ¿por qué mi mamá viuda? ¿Por qué nosotros niños huérfanos? Y se aprovechó un familiar y nos dejó en la calle en complicidad con un juez corrupto. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y desde los 11 años me empezó y un poco de resentimiento con Dios. Entonces ahí empieza el refugio mío, porque fue el ejemplo que yo vi en mi papá, en varios tíos, culturalmente. Aquí hay algo muy importante, el pecado, uno no paga por el pecado de los demás, no. Jesucristo vino a romper, a pagar, pero nosotros imitamos, copiamos. Y en los genes también, pues aparece así como el buen ejemplo
los sacrificios de un papá o una mamá por heredar lo mejor a los hijos, así como hereda uno lo bueno, pues también lo malo. Jesús no coloca un colador y que pasen por ese colador los genes buenos y no pase lo malo, o el buen ejemplo solamente y que no pase el malo. Entonces, como una lógica. Y lo que yo vi en mi casa con mi papá, varios de mis tíos, el licor. Entonces, yo me empecé a refugiar como una pena moral también de esa quiebra económica, la presión social, porque mis amiguitos eran de un círculo social económico muy alto y yo ya pasé a ser pobre económicamente, materialmente. Entonces me discriminaban, se burlaban de mí, me hacían chistes, me ridiculizaban, eso era tenaz. Entonces yo me refugié mucho en el trago, en la droga. Yo creo que desde los 11 años empecé con lo del trago, los 12 años, 13, 14 ya fue como la coca, el perico con los amigos, porque ellos tenían con qué gastar y me invitaban y me alcahueteaban todo esto. Ya fui creciendo con ese vacío, pero con esas ganas también de volver a ser rico a costa de lo que sea, de volver a tener una vida cómoda, porque eso fue lo que me acostumbré. Y viendo sufrir a mi mamá, lo normal, mis hermanos. Entonces, a pesar de que tomaba trago, tomaba licor, había algo que siempre conservaba de mi mamá. Mi mamá siempre nos daba la bendición y siempre la palabra tiene poder, dice la Biblia, y eso tarde o temprano da fruto. Para los papás que ahora preguntaban por los hijos, no hay una palabra más esperanzadora en la Biblia de lo que es la oración o la intercesión que hace un papá o una mamá. Y ahora les cuento qué fue lo que hizo en mí. Está en Isaías 55:10. Dice, la palabra de Dios, lo que tú oras por los demás o le oras a Dios para ti, es como la lluvia y la nieve, que hasta que no mojan la tierra y da fruto, da respuesta, eso no se evapora, no vuelve al cielo de nuevo. Porque lo que al cielo sube en oración, a la tierra baja en bendición, tarde o temprano, solo que el día y la hora lo tiene Dios, porque nosotros los papás no podemos jugar a ser Dios, nosotros no podemos jugar, no, eso es manipular a Dios, el día y la hora lo tiene el Señor, y a veces los papás idolatran, idealizan a los hijos y quieren una vida recta, plena y perfecta para los hijos, y jamás hay un santo sin cruz, sino que yo siempre digo que voy a poner una fábrica de hijos perfectos, porque eso se debe vender mucho. Entonces, yo empecé ese proceso, a pesar de estar en el trago, refugiado, en la droga. No es que tomara trago todos los días ni droga todos los días, no. Era social, disfrazado, lo que llaman hoy en día bohemio. Y eso va uno a ver, es un alcohólico, sino que hoy en día para justificar la cultura, para justificar la desgracia y el vicio del hombre hoy en día le colocan título. Y a mí era bohemio. Entonces, pero era siempre en el círculo social, en las fiestas, o un fin de semana. Y ya fui creciendo, pero mi mamá, a pesar de que me veía trasnochar, rumbear, sabía que yo tenía unos amigos que consumían también en fiestas, mi mamá no dejaba de darme la bendición y de decirme, mijito, si te pasa algo malo, acordate de mi Dios. Mijito, si te pasa algo malo, acordate. Eso me rumba todavía en el oído. Si te pasa algo malo, acordate de mi Dios. Usted que es tan loco, tan rumbero, tan trasnochador, tan amiguero, tan social. Acordate de mi Dios si te pasa algo malo. Y así fui creciendo y las bendiciones de una mamá. Las bendiciones. Entonces, ya después, cuando empecé a estudiar, pues el testimonio mío tiene muchos matices, pues que en el libro lo plasmo, pero después salí a pagar servicio militar como bachiller en la Guardia Presidencial, a cuidar al presidente pues del país porque me escogieron, mido 1,90, entonces por la estatura, la presencia, y allí, como había que trasnochar mucho cuidando al presidente, yo empecé a hacerme el loco, que estaba loco. Yo era, pues, todo este verbo que Dios me ha dado, y yo no lo canalizaba en ese momento para bien. Entonces lo utilicé y por la noche, cuando nos llamaban para prestarle la guardia al presidente a las 12 de la noche, de 12 a 6 de la mañana, en el frío de Bogotá, porque nuestra capital es muy fría, es un poco fría. Entonces, ¿yo qué hacía para no prestar servicio? Yo me metía jabón en la boca y empezaba a echar espuma y empezaba a ser el que estaba convulsionando y entonces me llevan para la enfermería
y me decían, no, este no puede prestar servicio, este está mal, este convulsiona, tiene epilepsia. Y me aplicaban inyecciones, yo no sabía de qué en la enfermería, pero lo que yo necesitaba ganarme era no amanecer, no trasnochar. Y duraba 3, 4 días en la enfermería. Y me decía, ya está bien, y sí, ya estoy bien. Y así me la pasaba así. ¿Por qué cuento esto? Porque indirectamente, como logré lo que se dice es, aquí en Colombia se dice mamar gallo o no, engañar, vacilar al coronel, al mayor, al capitán. Yo dije, si así logré, yo soy un buen actor. Esto me sirve a mí, mire, lo logré engañar a ellos y no presté servicio ni me tocó amanecer, trasnochar tanto como a otros compañeros soldados. Entonces, ese fue como el primer llamado para esa inquietud. Y para sintetizar, bueno, yo empecé a estudiar y empecé a refugiarme. El estudio para mí era el Dios, era el ídolo. Eso estudiaba de día y de noche. De día en una parte, trabajaba a veces de día y de noche estudiaba. O a veces trabajaba de noche y estudiaba de día durante 8 años. Y el estudio para mí era el refugio, el Dios, la realización. Y ya después, como tenía esa fuerza, ese verbo, esa palabra, esa forma de improvisar, de crear, pues me llamaron muy rápido de la televisión también y empecé a trabajar en varias novelas, en películas, y estaba iniciando afortunadamente, a diferencia de Eduardo. Yo siempre le decía a Dios, pero usted ¿por qué no escogió a Pacheco o a J. Mario, uno más famoso? Y el Señor me decía, porque me van a seguir es por la fama y no por la humildad en el corazón. Porque si te hubiera buscado más famoso, a través de él me van a seguir es por la fama y no por la humildad de corazón. Y eso me quedaba a mí sonando. Y yo dije, ay, ¿cómo así? Y entonces, cuando yo empecé a rumbear, las fiestas van, fiestas vienen, modelos, reinas, compañeras actrices, pero había algo. Dios me dejaba rumbear, pero me guardaba. Yo tomaba trago, metía droga, pero no me emborrachaba ni me enlagunaba, no perdía la conciencia. Mientras que los compañeros actores se emborrachaban, terminaban ahí encima de una mesa, en su mayoría la droga, y yo lúcido, porque yo apenas veía que me iba a emborrachar o me iba a embriagar, a enlagunar, yo comía, yo tomaba mucha agua, mucho líquido, y comía, y no me dejaba embriagar. Era una virtud, un don en medio del despelote, pues, de las fiestas de la farándula. Y venía al otro día lo peor, el estrés, la depresión, la depresión, el estrés. Y entonces me empecé a estresar, a deprimir, y los compañeros actores que yo veía famosos, deprimidos y estresados. Y yo decía, ¿cómo así? O sea que uno famoso también se estresa y se deprime. Yo pensé que era como lo mostraban en la televisión, lleno de maquillaje, que todo era perfecto, que eran dioses, diosas. ¿Qué es esto? ¿Cómo hay que la gente en la televisión famosa y en el cine también se deprime, se estresa? Y eso donde el estrés. Y entonces ese estrés me lleva a consumir pastillas, a buscar psiquiatra, y yo empecé un proceso de buscar psicólogo, psiquiatra para el estrés, para la depresión, pastillas. Y esto me llevó, yo dije, pero ¿cómo así? ¿Cómo se acostumbra uno a empastillarse, a vivir dopado? Cuando un día, pues yo conocí algo de la Biblia, de los valores que había sembrado mi mamá en la niñez, y yo dije, pero ¿dónde está el estrés en la Biblia? Y esa enfermedad, ¿dónde salió? Que es la enfermedad de moda en el mundo, que hoy en día hasta el perro de la casa, la mascota, ay, Firulai tiene estrés, y toca llevarlo donde el psicólogo a que le hagan masajes y le den valeriana. Y uno dije, tan raro, hasta el perro de la casa se estresa hoy en día, ¿de dónde salió eso? Yo nunca he escuchado a un cura un domingo, el padre Claudio, diciendo en el Evangelio, y Jesús llamó a Pedro y le dijo, Pedro, tráigame la valeriana que Judas amaneció estresado. Eso no existe para Dios. Y que la estrés es la enfermedad del mundo. Entonces yo dije, no, 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 no. Mi mamá me decía que si me pasaba algo malo, me acordara de mi Dios. Y entonces yo empecé a buscar y dije, ¿a dónde? ¿A dónde ayudan a sanar este estrés? Y ahí aparece el Minuto de Dios en Bogotá. Entonces, buscando los grupos de oración.
Benditos grupos de oración, benditas comunidades. Y se los digo desde ya aquí, sacerdote que no esté en un grupo de oración, en una comunidad, en esta crisis, donde el demonio está más suelto que nunca, y no es de cachos y de cola. Ese sí es bien light, es light. Y a nosotros también nos dejó light en la ignorancia, la berraca, la tenaz. Y ese sí sabe camuflarse. Y si así sea sacerdote, si no está en comunidad, en grupo, como estuvo Jesucristo incluso que abandonó al papá y a la mamá para irse con 12 desconocidos, en comunidad, en grupo. Si no está uno en grupo hoy en día no puede resistir esta batalla, porque hoy en día con la sola oración no tenemos. Hoy en día no estamos en oración, estamos en batalla. ¿Por qué? Porque me ha tocado ayudarle a más de un sacerdote a punta de tirar, colgar la sotana, como dice el cuento. Hoy murió aquí en Colombia uno con una, es tenaz, porque yo trabajo mucho con las diócesis, los obispos, las comunidades, y me toca ver la crisis, como dijo Pablo VI, San Pablo VI, la mayor astucia del demonio fue haberle hecho creer a la iglesia que él no existía. Y ahí vemos la crisis en que nos tiene a todos si uno no está en batalla, en comunidad, en grupo. El cristiano tan solo crece y se sana y nace de nuevo, él y su familia, a través de una comunidad, un grupo. Así como en la universidad uno necesita en grupo y estar años y necesita sacrificar tiempo, economía para encontrar a Dios, que es la paz, la tranquilidad, la esperanza, el optimismo, la fe, necesita gastarle tiempo y necesita gastarle, eso requiere de mucho tiempo de gasto. Como dice la Biblia, a Dios no se le pueden dar las migajas, a Dios no se le puede dar las sobras, porque Dios es un Dios celoso que no deja que nadie le quite el primer lugar. Y ahí es donde yo empiezo a entender lo del estrés. Yo voy a una comunidad, el Minuto de Dios se llama aquí en Colombia, y ahí empiezo a conocer de Dios. Pero, ojo, a ver si me sanaban. Me pasó lo de San Agustín. San Agustín dice que al principio el ser humano busca a Dios por necesidad o por interés, para que nos haga un milagro, un favor. Más tarde lo buscamos por gratitud y al final sí lo buscamos por amor. Eso es precioso, los procesos y las etapas de uno. Y yo empecé a buscar a Dios pues en un grupo para que me sanara el estrés. Entonces, hay algo que es muy tenaz. Yo empecé a jugar con Dios y la Biblia dice, de Dios nadie se burla. Yo empecé, el que peca y reza empata. Eso es un dicho colombiano que no sé si en México, en el mundo, ustedes lo conocen, el que peca y reza empata. Cuidado, porque Dios dice o sí, sí, o no, no, o frío o caliente, porque a los tibios los vomito, dice la palabra. Y el que pierde es uno, porque cuando uno no le obedece a Dios, el que pierde es uno, porque lo primero que sintieron Adán y Eva cuando no le obedecieron a Dios fue miedo, angustia, se escondieron. Uno pierde la paz, la libertad, ese cielo aquí en el corazón, que es paz y tranquilidad. El cielo no es esperar morirse para ir sino para el cielo, no. El cielo comienza aquí, es una paz y una tranquilidad que nadie nos puede robar, nadie. Cuando uno ya no idolatra como el evangelio de hoy ni al papá, ni al hijo, ni a la mamá, ni a nadie, ni al novio, ni la novia. Porque el Señor le dice a uno, ¿hasta cuándo vas a esperar que te lastimen? ¿Hasta cuándo vas a mendigarle afecto a tus seres queridos? ¿Hasta cuándo vas a esperar que ellos, que son imperfectos también, te llenen los vacíos y te den el amor perfecto que solo yo te puedo dar? Porque todos en este mundo somos imperfectos y tarde o temprano fallamos. Entonces, yo empecé a buscar ahí en ese grupo y resulta que el que peca y reza empata. Cuando resulta que se cumplió el evangelio. Si en verdad quieres seguirme, prepárate para la prueba. Eclesiástico 2:1, que eso casi nadie lo conoce. Si en verdad quieres seguirme, prepárate para la prueba, porque a los hombres los pruebo como al oro en el crisol, en el horno de las dificultades, pero ten confianza, ten paciencia, ten esperanza, porque ningún sufrimiento es más grande que el poder de Dios. Solo que Dios tiene el día y el ahora para darnos esa respuesta que estamos esperando. Solo Él la sabe y Él sabe por qué se demora un poquito. Entonces, aquí viene pues el epicentro del libro, que ahora les cuento eso, el regalo que Dios me dio después del sufrimiento, como dice el Salmo 126, cuando el Señor cambió mi suerte, la suerte de Sión, cuando el Señor me trajo la bendición, la sanación del alma y del cuerpo, creía estar soñando. Eso es hermoso.
Salmo 126. Porque el Señor cambió mi tristeza en alegría y mi lamento en baile. Hasta los ateos decían, el Señor lo ha bendecido. Miren, el Señor le ha respondido. Salmo 126. Eso llega al corazón como espada de doble filo, esa promesa y esa respuesta. Y resulta que ahí empezó lo más duro de mi vida, porque yo venía jugando con Dios. Un tiempo sí y un tiempo no, y fornicando, y borracheras, y droga, y para misa, y confiésese, y el que peca y reza empata. Y bueno, aquí viene el epicentro del libro, de la historia de este libro, por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Hace 20 años, más o menos 22, estaba yo comenzando afortunadamente en televisión a trabajar y en tan solo una semana bajé 22 kilos de peso. Yo tuve una cruz que la gente lee el libro y dicen, no, es increíble, es imposible que a usted le haya pasado todo eso y a su familia, porque eso empieza desde mi familia, la quiebra económica. Y bajé 22 kilos de peso en una semana. Yo pesaba 87 kilos y bajé a 65 en una semana. Se me secaron los genitales. Tuve una experiencia tenaz. Los genitales, se me secó esa parte sexual. Se me secó el cuerpo. Calzaba 43 y los huesos se desinfló en una semana. Pasé de 43, de calzar 43 a 41. Con solo pasar saliva me daba soltura, diarrea. Me tenía que ir para el baño porque se me descompuso la saliva. Todos los alimentos, todas estas papilas gustativas, se me descompuso el sabor y con solo pasar la saliva me producía, era una descomposición en la saliva. Me aparecieron manchas en todo el cuerpo, especialmente en el rostro, donde unas arrugas, se me arrugó el cuerpo tenazmente, me colgaba los cachetes, me colgaba porque me desinflé, esto me quedó colgando, manchado, y me aparecieron 2 llagas en el estómago. Estoy adelantándome porque me hicieron una endoscopia con el tiempo, porque al principio creían que tenía parásitos, amibiasis, gastritis, úlcera. Me llevaron a un instituto cancerológico en Bogotá, Colombia, a hacerme en unos cultivos. Ahí en Univisión, en Primer Impacto, ahí está el testimonio mío, los exámenes, las fotos de laboratorio de las 2 llagas eran 2 puntos negros en el estómago. Es un misterio. Esto por eso lo llaman hoy en día, es una enfermedad misteriosa, porque aparecía las llagas, las úlceras erosivas y arrancaban un pedacito en la biopsia y eso era seco como un desierto. Y en la otra llaga úlcera, un punto negro, que no veían qué era, me tendrían que abrir para poder ver qué era. Y resulta que ahí me tocó retirarme esto es un paso pues que lo resumo, pero fue dolorosísimo, porque por la vanidad, pues yo quedé acabado mal. Me llamaron para un comercial en uno de los canales de aquí para hacer la publicidad de un banco. Necesitaban un actor de 55, 60 años. Y yo tenía 27 años en ese entonces y me vieron a mí acabadito, ajá, y me uy, ese viejito sirve para el comercial. Yo empecé a hacer la publicidad que en el libro aparece la foto de ese banco, porque yo quedé viejo, ajado, prematuramente todo. Y lo más duro fue que me tocó retirarme de la televisión porque empezaron a hacerme chistes, burlas. Me llamaban mueble fino, que porque estaba bien acabado. Y entonces eso es muy simpático cuando el crucificado es otro. Yo recordé que en el colegio y en la universidad el que colocaba los sobrenombres era yo. A mí los profesores me tenían que sacar de clase y daban gracias cuando yo salía. Me colocaban hasta 10 con tal de que me saliera, porque yo me les tiraba las clases haciendo chistes, colocándole sobrenombres a los compañeros, hasta el mismo profesor. Yo ridiculizaba los defectos físicos de las personas. Tenía una habilidad mental para colocarle el sobrenombre perfecto, para hacerle un chiste. Ahora van a entender cómo el Señor empieza a canalizar toda esa habilidad para Dios, para Dios. Como dice San Ignacio, entre con la del otro para que pueda salir con la de Dios. Entre, ganes el otro primero, hágase uno con el otro para que pueda salir con la de Dios. Entonces esa habilidad yo la tenía enferma y después la vida me cobró. Entonces ahí empieza una reflexión mía muy grande. Yo digo,
Si yo que soy una persona de 27 años, las palabras me lastiman tanto cuando se burlan de mis defectos, ¿cómo será cuando un papá empieza a decirle al hijo bruto, perezoso, usted no sirve para nada, cómo me arrepiento de haberlo tenido? O a compararlo con las virtudes de sus hermanos o de sus primos. Dice la Biblia sabiamente que yo todo esto tan duro que viví, me tocó consultarlo ahí para poder entender la respuesta, porque nadie puede ir más allá de lo que está escrito en la verdad de Dios, en ese manual de vida que se llama la Biblia. Y ahí dice, téngale miedo al que mata con la lengua, porque el que mata con cuchillo al menos mata de por vida y lo pueden enterrar a uno. Es un contexto así. Al menos uno lo entierran cuando lo matan con cuchillo, pero téngale miedo al que mata con palabras. A un papá o a una mamá que en medio de una rabia le suelta esas vulgaridades a los niños, al esposo, a la esposa. Matrimonios que se acostumbran a decirse en vulgaridades. Matrimonios de Eucaristía diaria, porque yo los atiendo con todo respeto. Y se acostumbran a irse en vulgaridades. Y el que peque reza empata. A ese ser que uno le juró amor eterno en las buenas y en las malas. Y la maldita rutina es capaz de matar el matrimonio y hasta la fe. Uno se acostumbra. Por eso hay que buscar ayuda. Por eso necesita uno comunidad, porque un médico solo no se puede operar. Necesita de otro grupo de enfermeras y de médicos. Esa es la humildad de necesitar de la comunidad, del grupo, donde no lo dejen caer a uno en la rutina, porque uno se acostumbra a maltratarse. Y por eso termina matando a la esposa o a la compañera. Y todo empieza por las palabras. Como dice la Biblia sabiamente, huye, huye de la persona, huye que la persona que te maltrata, huye de la persona agresiva. Y hoy en día, tristemente, los hogares, yo no me dejo, yo para eso trabajo. Yo no voy a dejar que repita este hombre lo mismo que hizo mi papá con mi mamá, mi abuelito con mi abuelita. Y la mujer, tristemente, hoy en día, a mí que me ha tocado trabajar con estos movimientos feministas, lo que hay dentro de ella es un dolor de haber visto un papá maltratando, machista, engañando a la mamá, el abuelo a la abuela, el tío a la tía. Y hay una decepción. Y uno por eso no puede rechazarlas y entrar en violencia con ellas, porque violencia con violencia se destruye. El amor, como dice, pasito al oído y con amor. Hay que decirles la verdad con carácter, pero pasito al oído y con amor, porque son mujeres que están heridas. Y siempre pónganle la firma. Y esa era mi mamá, y esa era toda la raíz de mi problema, todo que vamos a entender ahora, todo el daño que yo le hice a una mujer, la decepción, cómo le destrocé el corazón y lo que me pasó. Entonces ahí me tocó de retirarme de la televisión con todo esto tan tenaz, todas estas burlas, pero todo lo iba escribiendo. Yo dije, hoy me toca retirarme y no volver aquí a grabar ni a buscar televisión ni nada, porque le tengo el pavor a estas burlas que me hacen. Yo iba escribiendo todo, esas enseñanzas, si fueran una frase, porque lo escrito, escrito está. Y cuando tú escribes en un papel lo que estás escuchando esta noche, lo que le enseña el padre Claudio en la comunidad, lo que ves en un video, un testimonio, cuando tú escribes lo que te llama la atención en un cuaderno, lo estás escribiendo en las tablas de tu corazón. Y nadie te lo puede robar. Nadie. Y cuando tengas un momento de tristeza, de desesperanza, de perder la fe, vas y lees. Y la palabra tiene poder. La Biblia dice, la palabra tiene el poder de bendecir, de maldecir, de atar o de desatar. Y ahí yo fui escribiendo todo, pero entonces me retiro de la televisión y empiezo un proceso con los médicos a ir al grupo de oración y amoxicilina, omeprazol, llagas, úlcera, me trataron esto como cáncer, unos cultivos por el recto me hicieron unos cultivos tenaces, eso es tenaz, cultivándome a ver si lograban sanar, cicatrizar esas llagas. Eso fue duro para mi vida. Y ya después, en medio de todo ese proceso, el estrés en que vivía y la angustia, un día amanecí con un dolor aquí en las encías inferiores. Cuando me abrí y no tenía encías, con el cepillo de dientes sin darme cuenta, me destrocé, me desencarné las encías. Y ahí me tuvieron que hacer, estoy sintetizando, pero todo me llevó un proceso largo que cuento en el libro. Pero al final, eso valía una millonada, muchos millones, pero en una universidad necesitaban hacer unas pruebas de quitarle capas del paladar a un paciente para hacer un injerto por entre los dientes para hacerle encías nuevas a través de esa capa que le quitaban del paladar.
y yo me presté para eso porque hoy no iba a perder dientes, iba a perder encías, esta parte de abajo, y eso fue duro. Duré más o menos 2, 3 meses comiendo por entre un pitillo, todo licuado. Pero en todo, escuche esta frase usted que esté pasando por un dolor, un sufrimiento. Cuando tu corazón llora por lo que está sufriendo, tu espíritu ríe por lo que está encontrando. ¿Qué me enseñaba Dios a través de este dolor, esta cruz, estos clavos en la boca? Sanando mi lengua, purificando mis palabras. Y yo escribía eso, ve, lo que hace que estoy con esto, ya no digo tantas vulgaridades. Ve, ya no respondo con 4 piedras, porque me duele la boca, me duelen las palabras. Y de acuerdo al órgano que uno se enferma, el Señor está purificando un área de tu cuerpo, de tu vida. Es toda una pedagogía, es toda una pedagogía al sufrimiento. Por eso hay un programa que yo presentaba en televisión aquí en Colombia que llamaba Desgracias por tus desgracias. Desgracias por tus desgracias. Y San Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI dicen, no es que la cruz o el sufrimiento, la tribulación, sean un camino para encontrar a Dios en tu corazón, de verdad, es que es el único camino. San Juan de la Cruz lo decía, por la cruz encontré la luz y la sabiduría de Dios. Porque si no hay sufrimiento, si no hay problemas, si no hay cuarentena, uno sigue buscando a Dios en el dinero y no cumple el primer mandamiento. ¿De dónde viene el sufrimiento del hombre? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Porque el primer lugar no lo ocupa Dios. Porque nos enseñaron que ser católico era ir a misa el domingo y listo, darse la bendición y rezar el rosario de vez en cuando. Con todo respeto con la iglesia, algo que toca rectificar y renovar, los sacramentos, los mandamientos de la iglesia, que confesarse cada año por Cuaresma. Imagine uno en este adulterio en que está el mundo con necesidad de confesarse y hay que esperar cada año por Cuaresma. Esto toca mandarlo y se lo he dicho a los obispos con todo el corazón sin juzgar. Toca hacer una renovación en todo esto, porque dice la Biblia en Oseas 4:6. Oseas, que es el libro gomelo de Dios, es el libro play, Oseas 4:6 dice, mi pueblo sufre, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y San Juan 8:32 dice, y mi pueblo conoce la verdad y la verdad nos hace libres, la palabra, ese manual de vida. Nos enseñaron muchas veces que la Biblia era para los sacerdotes, para las religiosas, para las viejitas pensionadas, que reza y mamá que mantiene desocupada. No, sin mí nada podéis hacer, dice la palabra, porque sin mí nada podéis hacer. Sin Dios no podemos hacer nada. Y como dice la frase, Dios sin mí sigue siendo Dios, pero yo sin Dios no soy nada, no tengo esperanza. Y resulta que me toca retirarme de la televisión en todo esto, entregarme todo este proceso, las cirugías en la boca, y ya después de tanta antibiótico que me dieron durante 3 años más o menos, tomando antibióticos, me hicieron una nueva endoscopia, me alcanzaron a hacer 17 endoscopias, a ver cómo seguía de las gastritis, úlceras. Cuando ya después en una de esas que me hicieron, ya no tenía 2 llagas, apareció una tercera llaga, una gastritis química. Porque la droga, el medicamento, al entrar ese químico y no hacer efecto, eso busca por dónde salir y le quema a uno. Me quemó el estómago y me hizo una tercera gastritis. Entonces los médicos me dijeron, Iván, aquí ya no tiene nada más que hacer. Toca quitarle parte del estómago. Pero como yo iba a un grupo de oración donde veía testimonios, todos los testimonios del ayuno de 40 días, del ayuno de 2 días, todos esos testimonios de un Jesús vivo, que ese es el verdadero encuentro con un Jesús vivo, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que acompaña con milagros y prodigios, que a través de esos milagros cambió a Nicodemo, a José de Arimatea, en las bodas de Caná, porque si solo hay predicación y no hay milagros, dones y carismas, caemos en la rutina con todo respeto. Y por eso resulté, ahora les cuento, estuve en la iglesia cristiana 3 años buscando milagros y después me fui donde los brujos a buscar milagros, porque no sabía que la iglesia católica también tenía una Biblia completa con las comunidades donde también toda predicación, todo conocimiento y crecimiento de la palabra iba acompañado de milagros y prodigios. Pero a veces a la iglesia le da pena, miedo, porque nos confunden con protestantes
Y como dice un santo sacerdote, cuando la Iglesia Católica no se abre a los dones y carismas del Espíritu Santo, ellos soplan hacia las otras iglesias, pero ellos no se mueren ni se apagan. Y resulta que los médicos me iban a quitar el estómago, yo no dejé porque ya en el grupo veía testimonios. Y yo dije, no, si Dios ha sanado a esta gente que estaba equivocada, que eran peores que yo lo que tengo es esperanza. Por eso es tan importante ver los testimonios, escuchar en YouTube, ahí en La Misión que hay tantos. Dice, porque siempre uno va a ver a alguien más pecador que uno, que Dios tuvo misericordia de él. Y uno dice, si este pudo, yo también puedo. Entonces ahí yo empecé yo le dije al médico, no, yo voy a esperar, yo sé que Dios me va a sanar. Entonces me dijo, bueno, allá usted verá. Entonces viene un momento muy duro de mi vida, donde un familiar se enteró que los médicos me habían desahuciado y como veían que yo estaba manchado, acabado, chupado, desahuciado, dijo, como trabaja en televisión, en el medio artístico y no le encuentran qué es lo que tiene y está tan mal, eso debe ser que tiene SIDA. Y se regó el chisme en mi familia de que yo tenía SIDA. Y ahí viene el momento más doloroso de mi vida porque jugaron con mi buen nombre y cuando más necesitaba de mi familia, cuando me desahuciaron los médicos. Ahí fue lo más duro para mí. Yo abandoné mi familia 5 años y medio, no volví a saber de mi familia. Me fui a vivir a un cuarto, a una pieza, donde una viejita, una señora, una médica, allí me encerré en un cuarto mucho y me la pasaba mucho fumando, tomando trago y le decía a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sin salud, sin familia, sin amigos, sin mi buen nombre, sin trabajo, sin plata. ¿Por qué a mí? Y el Señor me decía, ¿sabes por qué entre más días tiene? A ver, no es que yo no tenía locuciones, se me aparecía, no, porque donde más habla Dios es en el silencio del corazón, como dice una frase hermosa. Cuando tú haces silencio, el Señor te habla en el corazón. Cuando tú te quedas quieto, el Señor se mueve dentro de ti. El bien no hace bulla y la bulla no hace bien. Y el Señor me decía al corazón, ¿sabes por qué entre más días tienes menos? Ni salud, ni familia, ni amigos, ni dinero, ni novia, ni trabajo, porque así me puedes tener más a mí ocupando el primer lugar en tu vida y en tu corazón. ¿Por qué nos pasan cosas malas a la gente buena? Porque muchas veces no cumplimos el primer mandamiento de verdad, el evangelio de hoy. A veces el Dios mío, el que ocupa el primer lugar, el que me hace llorar, sufrir, el que se me roba la paz es mi hijo. Y a veces mi hijo, mi nené, mi pichón, mi bebecito. Y uno le dice a la señora, ¿y qué edad tiene el nené? 38 añitos. Y a veces, no, mi hija, suéltelo, mi hija. El hijo pródigo, el papá cuando le pidió la herencia lo soltó. Vaya pues, porque cada que usted le solucione, le quiere solucionar los problemas al hijo, le está diciendo, quédese quieto, bobo, que usted no sirve para nada. Déjelo, suéltelo, porque la verdadera fe es creer en lo que usted no ve, que Dios no lo va a defraudar cuando ese hijo se va. Y a veces el Dios de una niña, de una joven, es el novio. Novio, ¿sabe por qué llama novio? Porque no vio con quién se metió. Y ahí viene la palabra novio. Y a veces el Dios es el esposo, la esposa. A veces es la vanidad. Este mundo materialista. Me tocó una viejita, no recuerdo en qué país fue, una viejita de 91 años en una depresión horrible, que porque estaba llena de arrugas. Y deprimida, que porque estaba llena de arrugas. Yo le dije, abuelita, ya tiene 91 años. Y me decía, por favor, pídale al Espíritu Santo que me pegue una estiradita. Yo le dije, no, mi hijita, ya tiene 91 años, esa vanidad extrema es idolatría. Me dijo, pídale al Espíritu Santo que al menos una crema. Y yo le dije, una crema, la cremación. Y así es la vida. A veces tenemos dioses y no nos damos cuenta. ¿Quién ocupa el primer lugar en nuestra vida? ¿El dinero? ¿La empresa? ¿La mascota? ¿El celular? El celular. Y ojo, cuidado con el fanatismo. Es que es el demonio. No. Romanos 8:28. Todo lo creó Dios para el bien de los que lo amamos. Dios no nos quita nada. Dios nos devuelve todo con equilibrio y moderación. Dios no nos quita nada. Dios nos devuelve todo con equilibrio y moderación.
porque Dios no es fanatismo. No, el mensaje de Dios no es un mensaje religioso, moralista. No, es un mensaje humano, lleno de equilibrio, lleno de perdón, de solidaridad, de caridad, de justicia, de equidad. Porque a veces nos quieren encasillar que el mensaje de Dios, y eso es falta de astucia, que no nos vean que el mensaje de Dios es solo para los mojigatos, fanáticos, los curas, las monjas. No, es ante todo un mensaje humano, lleno de equilibrio, de sabiduría, de paz, de tranquilidad. Y resulta que la señora donde me alquilaron el cuarto, esto es muy lindo, no le pregunté a Dios entonces, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto a mi hijo, a mi papá, a mi mamá? ¿Por qué? No, pregúntale, ¿para qué? ¿Cómo Dios escribe derecho en renglones torcidos? Como si no me hubiera pasado esa situación por la que viví, no me hubiera acercado a Dios. ¿Y qué es lo que hace el sufrimiento? Engendra en el hombre la paciencia y la humildad. Romanos 5:5. ¿Para qué Dios permite el sufrimiento? No por masoquismo o sadismo, para encontrar en el hombre la paciencia y la humildad. Porque no hay una virtud más grande del mismo Dios y del hombre que la humildad. Jesucristo, siendo Dios, se abajó tanto que se hizo hombre. Y después se quiso abajar tanto, tanto, que en lugar de quedarse en un lingote de oro o en una piedra preciosa, se quedó en la humildad y la sencillez de un pedacito de agüita y harina que se llama Eucaristía. Y si usted quiere tener una experiencia mañana con Jesús Eucaristía profunda, viva, vea en él la humildad y dile cada que lo pueda comer sacramentalmente o espiritualmente: Señor, a mí me cuesta ser humilde y perdonar como tú perdonas. A mí me cuesta ser humilde, pero tú dentro de mí puedes hacer el milagro de la humildad. ¿Para qué Dios permite el sufrimiento? Para encontrar la paciencia y la humildad. Y si uno no entiende a las buenas, también caerás, también caerás. Ese es el regalo más grande, la cruz, pero una cruz llena de vida, de resurrección, de esperanza. Porque ahora les cuento, después de tanto sufrimiento, cómo el Señor me regaló el cielo aquí en la tierra. Y se los adelanto de una vez. Hace 14 años, cuando me liberó de un maleficio, yo defequé cosas, con todo respeto, pero eso es bíblico, los cerdos. Yo defequé cosas a través de la materia fecal cuando un sacerdote, a través de la confesión, que es el exorcismo más poderoso que hay en la tierra, una buena confesión hecha por un buen sacerdote, tiene más poder que 1000 exorcismos o que 10.000 oraciones de liberación. El problema es que uno no conoce que lo tiene atado en el pasado. Pero cuando hay una confesión, yo defequé cosas verdes y amarillas enredadas en la materia fecal. El Señor me dio la experiencia, por eso el libro, para gloria de Dios, este libro que escribí, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Incluso ganó el premio de la cadena radial más importante de Colombia, Cadena Caracol, la Fundación Libros y Letras de Jorge Consuegra, que era el director de cultura de la cadena más importante secular de Colombia, Caracol Radio. El libro se ganó el premio al mejor libro colombiano de no ficción, porque lo que más anhelaba yo era lograr tocar corazones ateos, de gente intelectual, de gente atea, resentida con los curas. Y esos son los testimonios que recoge toda esta experiencia hermosa que Dios me regaló de desnudar a Satanás a través de la nueva era, la New Age, toda esta religión light, donde uno prende una vela para Dios y otra para el demonio. Pero no porque uno sea malo, porque uno no tiene conocimiento hasta que llega la iluminación de la conciencia, que es el regalo del Espíritu Santo. Y el libro ha logrado llevar gente que llevaba 40 años sin confesarse, 50 años odiando los curas, odiando la iglesia, y es lo más hermoso como desarma y exorciza corazones. Entonces, en la señora donde yo vivía era protestante, era de una iglesia cristiana, Manantial de Vida, y ella me dijo: Iván, deje de rezarle a esos curas, se va a dejar morir en ese cuarto, esos curas son más malos que uno. Lo mismo, son frases de cajón todo. La religión es el opio del pueblo, todo eso. Yo estudié donde nació el M-19, un grupo guerrillero que buscó la amnistía aquí en Colombia. De ahí salió ese grupo, de ahí nació los ideólogos de ese grupo, ahí estudié yo. Entonces me enseñaron que la religión era el opio del pueblo, todo eso, todas esas frases de cajón que pasan de generación en generación. Y allí me encontré con esta señora que me lleva
a la iglesia cristiana y yo llegué allí, me dijeron que los pastores que le imponían las manos a uno y uno caía y le decían profecía y profecía va y profecía viene y el futuro y se sana y libera. Y yo dije, no, voy a estar aquí a ver 20 días. Si no me sano, me voy para otro lado. Uno siempre buscando, como dice Santa Teresita, los milagros de Dios, pero no al Dios de los milagros. Y entonces estuve 3 años en la iglesia cristiana, pero la compartía con la iglesia católica. Iba a la una, iba a la otra. A ver dónde me sanaban finalmente. ¿Dónde me sanaban? Y como duré 3 años, pero como no me sanaron en ninguna de las dos, en ninguna, en la iglesia cristiana, me fui para la iglesia pentecostal, Dios es amor, de los pentecostales. Yo buscaba el Dios mercado, a ver dónde sanaban, dónde me sanaban esas llagas, dónde volvía a tener salud. Estuve allí más o menos unos meses y como no me sanaron, me fui para la iglesia Pare de Sufrir, Centro de Ayuda Espiritual. Eso hice un tour por las iglesias, a ver dónde sanaban. Uno vuelve a Dios un mercado al principio, todo esto pues. Y ya después, como no me sanaron ninguna, una ex suegra que tenía me dijo, ese ser bobo, deje de meterse donde los pastores ni curas, camine lo llevo donde un señor que le adivina qué es lo que tiene. Y ahí empieza un tema, que ese sí es pues la especialidad también en el libro, después que lo lean y ahí en internet colocaré muchas cosas, es todo el tema de la New Age y me empecé a meter donde los adivinos, a adivinar, a gastar dinero, dólares, plata, desde leer uno la mano, las cartas, los bioenergéticos, bioenergéticos que es una combinación entre la medicina tradicional y esa religión oriental, chakras, mantras, péndulo, termatrón, todo esto que es nueva era, energías, el coaching que busca el éxito y la salvación de mi empresa, de mi éxito como profesional, mientras que nuestra fe nos da la salvación de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestra familia, y lo demás viene por añadidura. Por eso hay que tener cuidado con el tal coaching, porque busca es la salvación de mi empresa, el éxito, lo que decía ahora, el éxito. Un día Dios me dijo a mí en una oración, Iván, si en verdad quieres ser exitoso, vas a ser exitoso, pero para mí. Y yo hice un pacto con Dios. Y ese es el éxito que me ha dado con el libro. Ahí me llevaron a CNN porque el libro estuvo en primer lugar para gloria de Dios en varios países de América Latina, un fenómeno. Aquí en Colombia, las revistas más importantes seculares dicen que ya superó en ventas para gloria de Dios a 100 años de soledad el premio Nobel. Un libro de Dios con 5 páginas para una buena confesión. Es una iluminación de la conciencia, una luz que sale para el mundo. El Señor ya me ha llevado por 23 países del mundo. Es una cosa extraordinaria esta luz que está saliendo a través de este libro, porque consigue uno encontrar a través de él, Dios a través de él, el cielo aquí en la tierra. Desnuda el demonio, cómo se camufla, cómo engaña al ser humano, como dice la Biblia. Satanás viene vestido con piel de oveja, disfrazado de ángel de luz, buscando a quien engañar, destruir. Y hoy en día, como le dijo la Virgen de Fátima a Sor Lucía, por lo que más viene a tirarles a las familias y a los matrimonios. A eso es lo que más le tira. Lo demás ya lo tiene agarrado. Entonces, yo pasé por donde los brujos, adivinos, toda esta nueva era, como le digo a la gente, me hice leer el tabaco, la bola y el sobaco, todo completo. Eso hice un curso allá completo, pero no sabía la maldición que eso trae. Solo les voy a dar un pasaje. La maldición que trae el hacerse leer las cartas, la mano, que uno dice, no, yo lo hice por molestar. Los ángeles de la nueva era, cuidado con eso. Ay, es que ahí te voy a mandar los ángeles. Son espíritus caídos, demonios. En ningún momento los sacerdotes mandan los ángeles. Le dicen, órele a los ángeles, a San Miguel, Gabriel y Rafael, y el ángel custodio, y pare de contar. Pero cuidado con las cartas de los ángeles o lo que mandan. Y ahí en el libro hay 5 páginas, eso es una revelación que el Señor hace de tanto atender gente, escuchar culturas, toda esta contaminación. Deuteronomio 18:9. ¿Qué dice Deuteronomio 18:9? No hagas pasar a tus hijos, a tu familia, por el fuego eterno de la maldición. Recuerde de lo que dice la Biblia, maldita la persona que pone su suerte en otra persona, maldita. No es que Dios lo maldiga, es que uno bloquea la bendición de Dios, la gracia de Dios, porque el pecado bloquea, el pecado oscurece, el pecado no deja ver la luz y la gracia, por dónde están las respuestas de Dios, es un bloqueo. Por eso cuando uno se confiesa, la absolución, que son las manos de Jesús a través del cura, si está en pecado,
uno siente que le quitan un camión, un peso de encima, un perro negro. Pero el demonio, no, ¿para qué se va a confesar? ¿Para que vuelva a caer en lo mismo? Y con un cura que son más malos que uno. No, ¿eso para qué? Después. Bien dice San Juan Bosco, el demonio nos quita la vergüenza para pecar, pero después nos la devuelve para confesar. Y resulta que ya después empieza la etapa pues final de mi vida a través de una tía que había sido muy loca, una tía mía que había sido muy loca. Cuando yo tenía 6 años, 7 añitos, yo la ayudaba a volar por las ventanas. Ella tenía 16, 17 años. Ella fue reina de belleza, medía unos 78. Yo la ayudaba a volar por las ventanas, le compraba aguardiente en esa época, estamos hablando de hace 42 años, 43 atrás. Hoy en día eso es normal en esta lucha en que están los pobres jóvenes. Pero mi tía hace 43 tomaba aguardiente, tomaba ron, se le volaba a mi abuelita muy espiritual con el rosario, mi abuelita muy espiritual con el rosario todos los días, pero mi tía era muy loca. Y yo era el que le compraba el trago, le compraba 3 medias veladas, porque ella fue reina de belleza y ella se colocaba 3 medias o 4 para ver las piernas más gruesas. Era muy vanidosa. Y resulta que 40 años, 42, más o menos 20 años después, yo enfermo, desahuciado, me encuentro con esa tía de nuevo y era la madre superiora de las Carmelitas Descalzas de Clausura de Medellín. Y yo dije, ay, el demonio haciendo hostias, esto es una obra de teatro mía, ¿qué es esto? Yo no creía, la encontré de manto blanco, hábito café, 3 monjas a un lado y 3 monjas al otro. Y yo dije, ¿qué es esto? Y cuando yo vi a mi tía, es un testimonio muy largo que está en el libro también, la conversión de ella, cuando yo vi a mi tía, yo dije, lo que decía Eduardo ahora y lo que sabemos, la palabra es muy linda, pero el testimonio y el ejemplo es lo que cambia a las personas. Cuando yo vi a mi tía, vi la Virgen María. Yo dije, o mi tía está loca o Dios existe de verdad. Y es ella la que me empieza a guiar y aconsejar. Es una frase muy linda. Lo que tú no puedes lograr en tu hijo a través de los consejos, tan solo lo puedes lograr a través de la oración. Porque la oración a diario mueve la mano del que todo lo puede. Y mi tía es la que me manda donde un sacerdote. Y el sacerdote, yo después de que decía que los curas más malos, la religión es el opio del pueblo, esto es un cambio, también un proceso, pero ¿qué pasó? Era un cura con la virtud más grande de un ser humano en la tierra, la humildad. Un cura de sotana negra, de Guayitos, en el sur de Bogotá, que es donde están todos los del sector más pobre de la capital, las personas pues de más bajos recursos, y allá entre ese lodo, calles destapadas, estaba un curita de sotana y en Guayitos, en boticas, y eso a mí me desnudó, me desarmó, y él fue el que me enseñó. Cuando yo le dije, es que, es que con un cura, ustedes más malos que uno, y me dijo, mijito, ¿usted cree que Dios va a ser tan ingenuo de dejar un cura perfecto para que usted me idolatre a mí? Si yo fuera perfecto, dormiría en una nube. En la Biblia, Hebreos 5:2 dice, fue el mismo Jesucristo quien creó a los sacerdotes llenos de falencias e imperfecciones, para que así puedan entender al resto de los hombres que estamos llenos de falencias. El cura lo entiende a uno porque él también tiene sus propias luchas. Y si un cura nos da mal ejemplo, no nos dé miedo a aconsejarlo, escribirle una carta. Padre, nos está haciendo perder la fe, por favor, denos buen ejemplo. Mire, ustedes no saben los testimonios de sacerdotes que se han convertido cuando alguien pasito al oído y con amor nos exhorta. Y hay que insistir. Y si un cura nos da mal ejemplo y no cambia, no perdamos la fe. Como cuando un tratamiento de un médico no le sirve a uno ora por el médico y busca otro, pero no pierda la fe. Ah, es que me voy de la iglesia. Acuérdese, la casa no se puede barrer desde afuera. Si usted quiere ser luz donde hay oscuridad, tiene que estar adentro. Una casa no se puede barrer desde afuera. Irse uno a criticar desde afuera. Y este sacerdote me ayudó con todo eso, con la humildad. Y ya después le dije, padre, ¿y de qué me confieso? Yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. La frase, todo es típico. Eso ya lo conoce uno. Yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, yo hago buenas obras. Y el padre me dijo, hijito, pues de pronto tú no matas con cuchillo ni con revólver, pero sí con la lengua.
La lengua necesita 2 años para aprender a hablar y el resto de la vida para manejar. La palabra de Dios dice, de lo que tú hablas de los demás, bueno o malo, más tarde vas a recibir para ti, para los tuyos. De lo que tú hablas de los demás. Y es el primer mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo. Si usted habla bien del otro, se le devuelve a uno y a sus seres queridos. Si uno obra bien, se le devuelve tarde o temprano. Pero si uno le daña la buena fama al otro, criticar, usted no sabe si la violaron cuando niña, usted no sabe si abusaron de él. Nadie sabe el dolor que el otro guarda. Nadie sabe. Como dice la Madre Teresa de Calcuta, esa persona que es piedra en el zapato para ti, esa persona que te incomoda allá en la casa, no la desprecies, porque de pronto es Jesucristo disfrazado de él, buscando que tú le des amor. Y la única forma de uno perdonar el tal 70 veces 7, ahora que me casé, porque una cosa es uno predicar cuando está solo, pero otra cosa es uno casado. La única forma de perdonar 70 veces 7 es hacerlo por amor a Dios. Ni siquiera por amor al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija, logra eso. Porque hoy en día es tenaz y en medio de una rabia se mete el demonio y uno es capaz de matar. Ahí lo vemos. Finalmente, el Padre es el que me enseña el odio. Es una evangelización extraordinaria. Cuando tú no perdonas, ¿quién es el que sufre? Uno, en la otra persona ni se da cuenta. Y perdonar no es fácil, es el milagro más grande. Pero dice la Biblia, lo que es imposible para ti es posible para Dios. Y aquí es donde viene todo ese proceso mío. Con el Padre me confesé, el Padre me ayudó a empezar a perdonar a mi mamá. Para resumir, porque es un proceso muy grande, yo odiaba a mi mamá. Yo le daba plata, regalos a mi mamá, pero tenía un dolor en mi corazón, porque mi mamá me había dado muchas pelas, mucho rejo, pelas, castigos, porque a mí no me manejaba nadie. Entonces mi mamá me castigaba mucho y yo le decía groserías, vulgaridades y le daba regalos a la vez porque era mi mamá, honro a mi mamá. Pero el Padre me enseñó y yo me dijo, ¿por qué tienes esos resentimientos, esos rencores con tu mamá? Y yo le dije, Padre, porque mi mamá me hacía estos castigos y lo otro, y él fue el que me enseñó y me dijo, pero ¿por qué tu mamá actuaba así? ¿Cómo fue criada tu mamá? ¿Tú conoces la historia de tu mamá, de tu papá, dónde fue criado? Ah, es que usted no le puede pedir a su mamá, a su papá de lo que no le dieron. ¿Cómo le va a pedir fresas usted a un limón? ¿Cómo le va a pedir usted a su papá que sea expresivo, que lo abrace, que le diga te amo, si él fue criado en un hogar donde el abuelo era tímido también? Por eso muchas veces incluso el papá necesita un vinito. El vino alegra, suelta. Y uno quisiera que ese viejo estuviera tomando vino todos los días para que sea cariñoso. Y esa es la alegría que uno tiene de Dios, que es un equilibrio de vivir, que esta misma fuerza, este gozo, esta alegría con la que hablo de Dios, así lo hago yo para pasear. Es que Dios está en todo, esa alegría y este gozo, para tomarse un vino, para hacer una buena comida, para ir a un paseo, para bailar. Por eso dice la Biblia, un tiempo para orar, pero un tiempo para descansar. La gente cree que el mensaje de Dios es un mensaje mojigato, fanático, religioso. No, humano, equilibrado en todas las áreas de la vida. Pero ¿cómo logré alcanzar eso finalmente? Para gloria de Dios, hace 14 años, no sé qué es una depresión. Hace 14 años en medio de mis sufrimientos, soy casado. Ay, su esposo tan lindo. Ay, su esposa, sí, si quiere lo presto un mes a que sepa lo que es. No, hay una frase que dice, si quieres decepcionarte de alguien, conviva con él. ¿Por qué? Porque ese amor puro y perfecto no lo vas a encontrar en ningún hombre, ni en ninguna mujer, ni en ningún hijo, ni en ninguna hija. Solo Jesús es el amigo que no falla. Y el Señor nos dice, ¿hasta cuándo te vas a dar golpes? ¿Hasta cuándo vas a mendigar afecto? Ese amor puro que solo yo te puedo dar, porque yo soy puro. Y hace 14 años no sé qué es una depresión ni un estrés, porque el Señor me dio el don del desprendimiento. Si quieres ser feliz en esta tierra y libre, no esperas sino imperfección. No mendigues afecto, porque no vas a encontrar ese amor aquí en la tierra. El Señor me llevó a entender, a reconciliarme con mi mamá, a sanar 2 abortos que había cometido y hacer un proceso a través de unos seminarios, unos retiros, 2 abortos que había cometido. Y uno a veces cree que eso ya pasó y todo pecado requiere un proceso de reparación. Estoy resumiendo.
la historia de mi papá atrás, cuando nos quebramos económicamente. ¿Por qué esa pregunta que yo le hacía a Dios, le pasan cosas malas a una viuda, a unos huérfanos? Pues se cumplió lo que dice la Biblia. Lo que por agua vino, por agua se fue. Mi papá, años atrás, le habían dado a administrar unas fincas mis dos abuelitas, la mamá de él y la mamá de mi mamá. Y mi papá nunca le volvió a dar plata a los hermanos. Y mi papá se enriqueció con eso. Le robó a los hermanos. Lo que por agua viene, por agua se va. Y nosotros tuvimos que reparar todo ese dolor que había en los tíos, en las tías. Esas platas malditas que llegan a las familias del narcotráfico, herencias mal repartidas, injusticia con los empleados, lavado de activos, compraventas, casinos, eso es plata maldita, eso está en el catecismo. Los que tienen casinos, ¿por qué me va mal? ¿Por qué le va mal a mi tío? Los casinos es plata maldita, los negocios de licor en exceso, los prostíbulos. Eso es una lista donde uno se ilumina la conciencia y uno muchas veces se creía católico, apostólico y romano. Y cuando va a ver es católico, apostólico y remalo. Pero tranquilos, como dice la Biblia, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y si el Señor me quitó toda esta carga a mí y a mi familia, para gloria de Dios, termino con esto tan bello. El Señor después me llevó a buscar a las exnovias y exsuegras que pude encontrar y reparar y pedirles perdón porque las había ilusionado, jugado con los sentimientos. Pero tuve una experiencia muy grande a través del ayuno y la vigilia. Vigilad y orad. En una vigilia de Pentecostés duré 3 días en ayuno. Esto es hermoso. Ustedes lo han hecho 40 días y si yo con solo 3 días que lo hice, el Espíritu Santo me iluminó en el interior y la conciencia y colocó personas que mostraron la verdadera raíz de mi sufrimiento, que me habían hecho una brujería, un maleficio. Yo no creía en eso. Y a través de varias confesiones y oraciones de comunidad, de sanación, de liberación, de rompimiento, de reparación, yo empecé a defecar un color verde y amarillo en la materia fecal. Eso salió enredado ahí, como los cerdos en la Biblia. Salió enredado esos colores ahí. Yo dije, esto es mentira, esto es mentiras. Y el sacerdote exorcista mío, no, está saliendo toda la maldad. Y el Señor revela eso a través de colores o a través de, como lo muestra el padre Gabriel Amor, el exorcista de edad del Vaticano, de Roma, en cadenas, pilas. Pero lo mío salió fue en colores fluorescentes. Pero lo más bello, a los 15 días me hicieron una endoscopia de nuevo y se habían desaparecido las llagas. Las 3 llagas se desaparecieron. Y subí 18 kilos de peso. Eso fue un milagro. Cuando el Señor cambió mi suerte, pensé que estaba soñando. Es hermoso, pero me dio el regalo más grande, la paz en el corazón. Y ahí, paralelo a todo esto, me tocó ir a buscar la niña que me hizo el maleficio. ¿Y usted quién le dijo eso? La gente pregunta, ¿y usted dónde supo eso? ¿Qué brujo le dijo? ¿Me adivinó? No, los grupos de oración, las comunidades, los dones vienen del Espíritu Santo, de Dios. Lo que pasa es que el demonio imita todo a través de los brujos, el espiritismo y los adivinos. Pero las comunidades también tienen dones de ciencia, conocimiento. Hay mucha gente que está viendo esto y no conoce. Esos dones los tiene la iglesia, tiene toda esa riqueza. Lo que pasa es que, como dijo un teólogo, la iglesia católica tiene toda la riqueza, pero la utiliza poquitico. Los protestantes tienen poquitico, pero la utilizan como una riqueza. Y a mí me tocó ir a buscar la niña, una compañera de televisión que había sido una novia mía que yo tuve. Me tocó ir a buscarla, pero doblar mucha rodilla en el Santísimo para poder desarmar mi corazón, para ir a perdonar a quien trató de matarme, porque ella había sido mi novia durante año y medio, y al año y medio yo conseguí otra, la ilusioné, le destrocé sus sentimientos, y como dice la frase, por perro me llené de pulgas. Me tocó ir a pedirle perdón, pero eso tuve que orarle mucho a la Virgen María en el Santísimo y a San Miguel. El ayuno de 3 días y la vigilia, amanecí en una vigilia de Pentecostés y a las 5 de la mañana el Espíritu Santo tomó a la señora que estaba dirigiendo la oración y me dijo, lo que tú tienes no es una enfermedad. El Espíritu Santo está revelando que te hicieron un maleficio y la niña que te lo hizo es así y así, y me describió la persona exacta en televisión, una exnovia,
y ahí empezó un proceso con la Virgen María y San Miguel, los que finalmente vencen al demonio en Apocalipsis 12, a que lo muestren a sus familiares protestantes, cristianos. Es la Virgen María y San Miguel en Apocalipsis 12, que vencen a la antigua serpiente llamada Diablo y Satanás. Dice, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y el testimonio de conversión, porque no hay una sanación, una liberación más grande que la conversión. ¿Por qué el mismo Dios no vence al demonio o Jesús? Porque el demonio es un bicho tan insignificante, tan pequeño, que es indigno de que sea el mismo Dios o Jesús quien lo venza. Por eso Dios escoge la humildad de María, la humildad a María, llena de gracia, una mujer humana. Por eso escogió en lugar de una diosa, escogió una mujer humana. Todo es humildad en Dios. ¿Para qué permite todo el sufrimiento? Para encontrar la humildad y la paciencia en el corazón, sanar la lengua, las palabras. Como dice una frase, procura que tus palabras sean dulces y exquisitas, por si el día de mañana tienes que tragártelas. Porque de lo que uno más critica, se burla o rechaza, más tardecito le llega a su casa. Finalmente, busqué a esta mujer y le pedí perdón. Eso no fue fácil porque ya había mucho odio al principio, pero la humildad no pelea con nadie. Para pelear se necesitan dos orgullosos o dos resentidos. Uno solo no pelea. Para pelear siempre necesitan dos orgullosos o dos resentidos. Y al final de tanto perseverar, como el rosario, que es perseverar, 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 más que repetir como un loro, es insista, persista y no desista. Insista, persista. Esto es una enseñanza de disciplina, de persistencia. Y al final le di las gracias a esta mujer, porque si no hubiera sido por ella y por todo el dolor y la cruz y tribulación que sufrí, no hubiera encontrado el cielo aquí en mi corazón, esta paz y este gozo que hoy en día comparto con tantas personas por el mundo. Que todo sea para gloria de Dios, el Señor selle con su sangre preciosa todo lo que estamos escuchando, lo que está haciendo, lo que va a hacer, sea única y exclusivamente para la gloria de Dios, para bendición de muchos, para luz de familias, para que encontremos el cielo aquí en la tierra, el reino de los cielos, que es la paz y el gozo en el corazón, en medio de las tribulaciones y los problemas y esta misma cuarentena, que no es una cuarentena, es un retiro obligatorio que Dios nos regaló, para que dejemos de mirar tanto para afuera y comencemos a mirar más para adentro. Como dice la frase, hay gente tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Palabra más sabia y qué bonito, ¿no? Que es verdad que esta cuarentena, Iván, es un retiro que Dios nos ama y nos da oportunidades a todos, incluso a mí y a cada uno de nosotros, oportunidades de cambiar la vida, de ser más santo, que a ti te llamó y te está haciendo un instrumento tan lindo para iluminar a tantas vidas. Yo te agradezco. Espero que este libro lo lea a todos y que lo encuentre todos y por qué le pasa cosas malas a gente buena. Y creo que esto es una cosa muy linda. El libro, padre, si me permite, y con las gracias para ustedes por darme el regalo de compartir, porque no hay felicidad más grande que, como dice, la felicidad la empezamos a encontrar buscando la felicidad del otro. Cuando ya no busque que me entiendan, sino entender al otro. Pero eso solo lo hace un milagro, una gracia de Dios. Esa alegría que siente uno al dar. Ya, anteriormente uno no dormía por los problemas, las angustias, el estrés. Hoy en día uno no duerme es del éxtasis de servir, porque uno siente a cuánta gente le está llegando. Uno siente, es un éxtasis. Y a veces llega a la 1 de la mañana, 2 de la mañana después de un evento de estos y uno no se duerme porque es un éxtasis de gozo, de alegría, que es una frase muy linda, lo que es enseñarle a la gente el poder que logran en sus vidas con la oración diaria. Dice, en lugar de angustiarte o de estresarte con los problemas que tienes, ve y dedícale ese tiempo al que te soluciona los problemas que tienes. En lugar, ¿qué es lo que busca el demonio? Angustiar, desesperar, como dice Santa Teresa, la imaginación, la loca de la casa. Y lo que busca es angustiar, desesperar. En lugar de angustiarte o desesperarte, estresarte con los problemas que tienes,
ve y dedícale ese tiempo en oración al que te soluciona los problemas que tienes. Me pueden seguir en Facebook, Iván Gutiérrez, pues ahí no se pueden agregar, pero me pueden seguir. Iván Gutiérrez, en la fanpage, Iván Gutiérrez, o en Facebook, Iván Gutiérrez Escritor, Iván Gutiérrez Escritor, ahí doy mensajes y anuncio dónde voy a estar, qué otras, porque siempre termino con una oración, ahora por el tiempo y porque el Padre para que haga la oración. Todo esto que hablamos lo hago en oración, ese rompimiento de ataduras de mal ejemplo y de pecado, de vicios en las familias, y ese perdón que Dios logró hacer en mi corazón con mi mamá y con esta mujer que trató de matarme, el demonio, porque no es ella. Es la palabra más profunda para mí en este momento bíblica para entender por qué a diario en Colombia o en México, 2 niños, o en España, 2 niños son violados cada hora, según por estadísticas, todo lo que se conoce por denuncia. ¿Qué estará pasando en la cuarentena? Dios no lo quiera. ¿Por qué está pasando eso? ¿A dónde está Dios? Ojo, la Biblia, Efesios 6:10, ¿qué dice? Llénense del conocimiento de la palabra de Dios, porque la pelea en este mundo no es contra personas de carne y sangre, porque Dios nos creó a todos. El sol sale para buenos y malos. Dice, la pelea en este mundo es contra espíritus, fuerzas, demonios, potestades que vienen de lo alto y se meten dentro de las personas. Cuando yo fui con la humildad de orar y ayunar a pedirle perdón y a que me perdonara esta niña que me hizo la brujería y trató de matarme, yo sentí que cuando yo desarmé mi corazón y entendí que yo la había ilusionado, le había destrozado sus sentimientos y busqué dentro de mí el mal, no afuera. Cuando lo busqué dentro de mí, el Señor inmediatamente descarga y desarma el otro corazón. Y ahí fue cuando ella me entendió y sale el demonio, porque para pelear se necesitan dos. Por eso dice la Biblia sabiamente, para que el ladrón pueda entrar, porque la gente dice, ay, mi padre Claudio, me hicieron brujería, me hicieron un maleficio. Sí, eso existe, pero no sería que usted más bien en el pasado se metió donde los brujos y no ha confesado eso y no ha reparado por eso. Y la mayoría, padre, en este ministerio de demoniologías, sabiamente, la mayoría todo está dentro, lo dice la Biblia, no es malo lo que entra y lo que sale. Y para que pueda entrar un ladrón, la brujería, para que pueda entrar a matar, a destruir a una persona, tiene que tener las puertas abiertas a través del pecado. Incluso la carta de Juan dice, quien dice que está en la luz de Dios, quien dice que ama a Dios y aún tiene resentimientos con alguien, está todavía en la oscuridad. Y por más que luche en esta vida, en algo va a fracasar, va a bloquear la bendición de Dios, porque quien odia a su hermano es un asesino. Y el Padre Nuestro lo dice. Y yo sé que es muy duro, pero la Biblia dice lo que es imposible para Dios. Ahí está el ayuno de 40 días. Porque el ayuno no es ausencia de comida, es presencia del poder y la gracia de Dios. No es ausencia de comida. Entonces, si quieren, me pueden seguir ahí en Facebook. También Iván Gutiérrez, escritor, o Iván Gutiérrez, la fanpage. Y el libro lo venden por Amazon. Es de Editorial Planeta de España, pero con la fundación lo vamos a promover apenas abran las oficinas para llevarlo allá a la misión ruda también, allá desde la misión para que lo vendan en Estados Unidos. Ellos anunciarán ahí y yo en las redes también anunciaré y ahí con ustedes, con todo el corazón. Me alegro mucho y yo espero volver a vernos y tener más tiempo para orar en la próxima también. Cómo no. Iván, muchas gracias y gracias por ofrecer esta posibilidad también a la misión para poner este libro. Y también, si te quieres quedar, va a ser una canción y después vamos a hacer una oración junto con un grupo de intercesión, de alabanza, de sanación, que a lo mejor nos puede ayudar también con tu intercesión. Gracias. Todo lo tengo programado hasta las 6 de la mañana, tranquilo. Gracias. Porque donde se saca y no se echa, se acaba la cosecha. Yo así como doy, recibo mucho. Ahora Aquí escuchamos estoy. a Edgar y después a cantar y después empezamos la intercesión desde Argentina y también de aquí estamos animando para hacer una intercesión poderosa para acabar en gloria de Dios, en sanación y liberación. Y esperemos que Iván también nos acompañe en la intercesión también.